verdad. Vamos a la Biblia. Meditemos en el capítulo 13, verso 27, siempre del libro Hechos de los Apóstoles. Y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Llevemos en mente esa palabra: mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también otro salmo: no permitiréis que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de él se os anuncia pecados. Qué maravilloso, estimados hermanos, es saber que por medio de Cristo Dios ofrece perdonar nuestros pecados. Meditemos a manera de introducción. Las personas o habitantes allá en Jerusalén no le conocieron a él, ni supieron quién era Jesús. Aunque él vivía juntamente con ellos, no le conocieron en su viva esencia y plenitud. Y aunque no todos tenían el mismo pensamiento de ellos, más que todos los gobernantes, ellos no le conocieron. Los que sí creían y que se decían conocer la ley de Dios y las Escrituras, ellos fueron los agitadores, los señores que por decencia les decían que eran las personas indicadas al conocer las Escrituras, a conocer las leyes. Pero ni la ley de Dios conocían, ni la ley romana. Y así se le llevaban de agitadores para que se cumplieran las profecías que hablaban de Jesús el Mesías. Y se cumplieron al pie de la letra. Y se cumplieron en la persona santa y pura, que no cometió pecado. Pero allí se cumplió
todo lo que decían los profetas. Qué lamentable. Eso es así. Aunque en nuestro tiempo, los que se dicen ser creyentes son los más envueltos en el pecado y envueltos en cosas que como creyentes no debieran involucrarse, por ser personas que conocen las Escrituras. Es una lástima que se ensucie la imagen del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de esa manera. Es una lástima que se oiga decir cosas oscuras o negras, llamémosle así, en el sentido figurado, que una persona que siendo cristiana, que llamándose a ser cristiana, ande envuelto en cosas que ofenden a Dios. Lo mismo que se practicó en el pasado, se está haciendo hoy. ¿Cómo queda la imagen del Evangelio en medio de un mundo que no quiere nada con Jesucristo? Pero, ¿quién tiene la culpa? Esa es la pregunta del millón. Los que no cumplen con lo que Dios ordena en su palabra. Los que no cumplen lo que Dios ordena en su bendita palabra. Y se hacen pasar por buenos cristianos. ¿Corre peligro el Evangelio? Sí, corre peligro. Corre peligro que por medio de una persona que no obedezca la palabra de Dios y que se congregue junto con los cristianos verdaderos, vaya a manchar la vida de otros hermanos, así como lo hicieron en el tiempo de Jesús. Imagínese usted que con el testimonio de una persona que se congregue en la iglesia de Dios, un mal testimonio, ahí así era correcto, un mal testimonio, la gente que dice, los cristianos o los miembros de la iglesia aquella y mencionan el nombre. Y los otros hermanos que viven en santidad, ni cuenta que se dan lo que anda haciendo el hermano perverso. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es la idea? La idea de mencionar esto, estimados oyentes, es para que nos fijemos y pensemos en quién vamos a confiar. No es solo decir el hermano fulano. La Biblia dice en el 7:6 del Evangelio de Mateo, en el 7:20, dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Qué clase de frutos estoy dando yo en la sociedad? ¿Qué clase de frutos da usted en el sector donde vive? ¿Qué dice la gente de usted? ¿Que es buen cristiano o es un mal cristiano? Y eso la gente lo sabe, eso la gente lo dice. Pensemos, esa persona que se hace pasar por buen cristiano recibirá su pago. No piense que no se va a saber eso, ¿cómo no? Se va a saber, un día se va a saber. La Biblia habla bien claro, 4:22 de Marcos, habla bien claro. No hay nada oculto sin que no sea descubierto. Y eso es así, es palabra de Dios. Usted se puede preguntar, ¿y quién son los buenos cristianos? La Biblia es clara y dice, bien claro, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En ese tiempo, dice en las Escrituras que estas Escrituras se leían todos los días de reposo en la sinagoga de ellos, pero ni aún así se les quedaba en la mente. Ahora pensemos, ¿no estará pasando lo mismo hoy en el pueblo que dice ser cristiano?
que se enseña la palabra en el pueblo de Dios. Y el pueblo dice que está bien, pero cierto, pregúntele, dentro de una semana, el pueblo no sabe nada de lo que se enseñó en esa oportunidad, se le olvidó. Qué tremendo, ¿verdad? Siendo que es así, puede ser víctima del enemigo en cualquier momento. No tiene defensas espirituales, no se acuerda de lo que hablaron en el templo, no se acuerda de la enseñanza, el día de enseñanza teológica, no se acuerda de la doctrina de la iglesia. Para defenderse de un momento a otro, se notará la falta de dedicación a las escrituras y la falta de conocimiento. Y eso se debe evitar. Es hoy, amada iglesia, que debemos de hacer la diferencia. Es hoy que usted y yo debemos de hacer la diferencia, contestando la pregunta que le hagan, bíblicamente, respaldado por la palabra de Dios. Y sin hallar en él causa digna de muerte, ese es en Jesús, es decir, en contra de Jesús, pidieron a Pilato que se le crucificara para que muriera o que se le matase, según el verso 28 que hemos leído. Pero ignoraban que con estas acciones estaban cumpliendo todas las profecías que se hablaban acerca del Mesías. También ignoraban que con la sangre de Jesucristo el mundo iba a ser limpio de pecado. Eso no lo sabían. Y eran personas que decían que eran ser doctores en la ley. Personas que manejaban las leyes en ese tiempo. Como quien dice, el sumo sacerdote, el jefe del Sanedrín. Personas letradas que sabían, supuestamente, entre comillas, conocían la ley, entre comillas. Decían ellos que conocían la ley, pero sus acciones eran totalmente diferentes. Sus acciones eran totalmente opuestas a la bendita ley de Dios. Amado que me escucha en esta tarde, usted que se congrega en la iglesia, usted que va a la congregación donde asiste, no importa qué iglesia vaya, lo que me interesa es que usted haga acto de conciencia. No estará pasando igual que los señores escribas fariseos, que Jesús les llamó hipócritas. A los escribas Jesús les llamó hipócritas. Mateo 23, 23. A los escribas, a los que manejaban la ley, a los que escribían lo que se decía escritura sagrada. Estos estaban cumpliendo todas las profecías que sí hablaban acerca de él, del Mesías. ¿Cuánto hace la ignorancia al no conocer acerca de Jesucristo, el Mesías? Se recomienda a todos que cuando se esté explicando el Evangelio, o cuando se esté explicando la palabra de Dios, o cuando el pastor o el maestro en Biblia les esté enseñando desde la pizarra o del monitor o del proyector, le esté enseñando la palabra de Dios, por favor, estimados hermanos, pongamos atención, porque de ahí está la base fundamental. Cuando usted pone atención a la diapositiva, que el pastor está hablando de la palabra de Dios, o cuando usted ve que el pastor está escribiendo en la pizarra para explicar bien el término teológico que les quiere enseñar, pongamos mucha atención, porque es peligroso que nos esté pasando como la gente de este tiempo. Jesús, el Maestro, enseñaba la palabra de Dios correctamente, pero la gente no le ponía atención. ¿Sabe por qué andaba la gente detrás de él? Porque comían bien. ¿Sí? Porque miraban milagros.
porque miraban prodigios, porque miraban cosas que nadie las había hecho antes de Jesús. Hasta que Jesús hizo acto de presencia, entonces sí hubieron milagros. Esta gente estaba cumpliendo todas las profecías que se hablaban acerca del Mesías. ¿Cuánto hace la ignorancia? ¡Qué tremendo! ¿Cuánto hace la ignorancia al no conocer acerca de Jesucristo, el Mesías? Se recomienda a todos a que cuando se esté explicando el Evangelio o la palabra de Dios, el pueblo debe de estar en silencio, con la mente puesta en la enseñanza, con la mente puesta en la explicación, con la mente puesta en el texto sagrado que se está explicando. Eso es lo más hermoso que puede haber, que estemos en silencio. Ojo con esto, ponga atención. Cuidadito con estar chateando con el teléfono. Cuidadito con estar chateando con el amigo de fuera. O cuando son jóvenes, están chateando con la novia o con el novio, una de dos. Eso no se puede porque la mente está involucrada más en las cosas terrenales y no en las cosas de Dios. Deberíamos estar en silencio escuchando qué es lo que Dios nos está diciendo por medio de la persona que fue indicada para que nos enseñara la palabra de Dios. Puede ser el pastor, puede ser el encargado de educación, puede ser el encargado de la explicación adecuada que el pastor ha puesto en ese momento. Es bueno que pongamos atención, pero no estar platicando. Dime qué te diré. La iglesia no es mercado para llegar a comprar, hacer negocio en la iglesia. La iglesia no es un hotel para que usted llegue a dormir. Tampoco. No, la iglesia no es un hotel para que llegue a descansar. No, estimado oyente. La iglesia es el lugar donde vamos a descargar todas las penas en oración. Vamos a decirle: Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a llorar su pecado, a lamentar lo malo que he hecho delante de Dios, empezando de los pensamientos hasta las acciones. Vamos a descargar todo nuestro pecado delante del Señor. Y el Señor en su misericordia nos perdona. Pero ¿qué sucede si usted llega a platicar? En el caso del comerciante, le llega a decir al hermano que está al par: ¿y en cuánto me vendes aquella chiva que tenés en la casa, aquella ternera? El templo no es mercado para llegar a hacer negocio, estimados hermanos. No, el templo es para ir a adorar a Dios. Y perdóneme que sea así, pero es la mera verdad. Eso es lo correcto. Vamos a atender la palabra de Dios y aprender de ella para vivir conforme la palabra, para practicar la palabra conforme a la palabra de Dios. Es necesario que todos nosotros nos involucremos en entender la palabra bendita del Señor. Estimados hermanos, hoy en esta mañana, que la gente le llama día de Jueves Santo, por costumbre, por tradición, estamos en lo que se le llama Semana Santa. Aunque Dios no quiere una Semana Santa, Dios quiere una vida santa por completa. Dios quiere una vida santa, pero que en obediencia, no religiosamente. No religiosamente. Dios quiere una vida totalmente cristiana. Primero que reconozcamos que soy pecador. Usted es pecador o pecadora. Todos hemos pecado, así dice la Biblia, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice Pablo a los romanos. Yo no puedo negar lo que la Biblia dice. No puedo estar en contra también de ella, de ninguna manera. No puedo hablar otra cosa con el pretexto que estoy predicando la palabra o enseñando la palabra. No puedo hablar otra cosa. Yo debo de hablar palabra de Dios, no otra cosa. Debo ser sincero con usted, estimado oyente. Sincero. Y si por eso caigo mal, pues ¿qué voy a hacer? Pero yo no puedo mentir. No le puedo decir que si usted fallece ahora, usted va para la vida eterna. Es mentira, no le puedo decir eso. Porque su testimonio lo dirá. No soy yo el indicado de decirle a usted que va para la vida eterna o que va a la condenación eterna. No soy yo el indicado.
No, es Dios en primer lugar, porque Él sí tiene la última palabra. Ojo con esto. Y cuánto hace la ignorancia al no conocer acerca de Jesucristo el Mesías. Se recomienda a todos que cuando se esté explicando el Evangelio, la palabra de Dios, al pueblo, y el pueblo debe de estar en silencio, con una atención especial, escuchando la explicación, o más bien dicho, oyendo con atención la explicación que se está dando. Cualquier hermano que ponga atención va a aprender. Para poder entender, aprender, si no se caerá en cualquier error en la vida cristiana. Si no aprende, si no pone atención a la palabra bien explicada para poderla vivir, va a caer en cualquier error o falla o pecado en la vida cristiana. Lo correcto es que delante de Dios debemos de ser sinceros, usted y yo. Las personas que les gusta hablar de los hermanos no tienen por qué hablar en mal de los cristianos, porque no se da la oportunidad. No hay oportunidad que hablen en contra de nosotros cuando nosotros vivimos en santidad. El problema serio es que a veces, y no en todos también, que quede claro, y no en todos. Y explico esto, hermanos, porque hay hermanos que cuidan el Evangelio en su corazón y hay hermanos que practican la palabra de verdad, no son hermanos de fachada. ¿Y quiénes son? Bueno, su testimonio lo dice. Vaya a su testimonio, a ver qué dice la gente. Y van a hablar en bien de esa persona, sea hombre o mujer, porque se comporta como cristiano. Ojo con esto, repito el texto. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, según el verso 29. Los amigos de Jesús, como Nicodemo y José de Arimatea, lo enterraron en un sepulcro donde solo una persona adinerada tenía ese privilegio de ser enterrado allí. Pero los señores que deseaban quitarlo de allí con la muerte creyeron que ya habían ganado la batalla. Lo más hermoso e importante es que a los 3 días Jesús de Nazaret resucitó. Jesús abandonó la sepultura. Jesús abandonó la sepultura. Amigo que me escucha, hermano que me escucha, si usted falleciera hoy, ¿qué pasaría con su alma? ¿Está consciente usted a dónde iría su alma? ¿Sabe usted a dónde iría a parar la eternidad? ¿Con Cristo en la vida eterna o con Satanás al castigo eterno? No estoy mandando a nadie al infierno, que quede claro. No es ese mi trabajo. No. Esa es decisión de Dios. Pero para que Dios tenga misericordia de nosotros, debemos de practicar la palabra de Dios de corazón, no del diente al labio, no ser cristiano de fachada, solamente porque la gente me escucha, solamente porque la gente me mire, solo porque pues le caigo bien a los hermanos o a las hermanas o a una de las hermanas. No es esa la cuestión. No es ese el punto básico. Lo más importante es que a los 3 días Jesucristo abandonó la sepultura para dar a entender y creer, para dar a entender o creer que Jesús no estaba vivo. Se inventaron los señores del Sanedrín
que sus discípulos se lo habían robado. Y como lo habían creían ellos que lo habían escondido o puesto en otro lugar. Por eso la tumba estaba vacía. Con eso se defendían los señores que habían asesinado a Jesús. Pero como Jesús se apareció por mucho tiempo a los que habían subido de Galilea a Jerusalén, ellos daban testimonio que Jesús estaba vivo. Ellos, los que habían seguido a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, ellos daban testimonio que Jesús estaba vivo, porque Jesús se desaparecía a ellos por mucho tiempo, por muchos días. Ahí está lo más hermoso del Evangelio. Ahí está lo más vivo del Evangelio. Que Jesús se apareció a la gente que caminaba con él, a la gente que seguía a Jesús, a la gente que seguía a Jesús. Ellos conocían que Jesús estaba vivo porque se les aparecía a ellos por muchos días, dice la Escritura. Es el punto básico para la gente que pueda creer en Jesús. Primero, debemos de andar con Jesús. Hoy en día, debemos de creer en Jesús. Debemos de abandonar el pecado y continuar con Jesús el tiempo de vida que nos falte. Continuar con Jesús. Jesús de Nazaret. No un Jesús que andan cargando por ahí, ¿va? No se trata de eso. No se trata de un Jesús muerto o de una imagen, no se trata así. O de un bulto, no se trata de eso. Se trata de un Jesús vivo, de un Jesús espiritual, de un Jesús que tiene poder para sanar las enfermedades, para resolver los problemas en la vida cristiana. De eso se trata. Amado hermano que me escucha, amigo que me escucha, piense conmigo en esta mañana. Si usted fallece hoy, ¿para dónde va su alma? Qué tremenda pregunta, y esto es para todos los seres humanos. No solamente para usted, estimado amigo, es para todos los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque hay creyentes que asisten a la iglesia, asisten a la casa de oración, pero dan lástima con una vida desordenada, con una vida inadecuada. ¿Dónde queda entonces el cristianismo? Queda botado. ¿Dónde queda la Biblia? Queda lejos de ellos. Está a kilómetros de distancia. La Biblia, la palabra de Dios, no entra en la cabeza, no entra en la mente. Y como no entra en la mente ni cuanto más en el corazón, entonces no hay autoridad para poderla vivir, para poderla practicar, para decir, yo vivo la vida cristiana. No es andar cargando una imagen. No, Señor, no es eso. No es eso. La vida cristiana es aprender de la palabra de Dios y practicarla. Vivir la palabra. De eso se trata. No es otra cosa. Practicar la palabra bendita de Dios. Vivamos, estimado oyente. Vivamos la palabra de Dios. Y me agradecerá el día de mañana. Me agradecerá si usted practica la palabra bendita del Señor. Qué tremendo que las personas que seguían de Jesús desde Galilea, dice la Biblia, y subieron hasta Jerusalén, ellos testificaban porque habían andado con Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían quién hizo aquel milagro, quién hizo aquel prodigio. Ellos sabían cuando Jesús le dio de comer a 5,000 personas, sin incluir las mujeres y los niños. Imagínese usted, con 3 panes y 2 peces pequeñitos, Jesús le dio de comer a 5,000 personas. Y ese milagro lo hizo Jesús. Y lo hizo Jesús para que la gente conociera que Él era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo, que Él era el que limpiaba pecados, pero había que andar con Él.
Y ese es el problema nuestro. ¿Por qué no andamos con Jesús? ¿O por qué no voy al templo a la hora del culto? Porque el patrón me dice que yo debo de salir cabalito a las 5 de la tarde y el culto empieza a las 4. Pierdo 1 hora de alabanza. Pierdo 1 hora de adoración. Son cosas que se dan en la vida cristiana, pero debemos de hacer un trato con el patrón entonces. Hagamos un trato con él. No nos dejemos ir solo por dejarnos ir. No, hermano, usted tiene derecho también. Así como tiene derecho el patrón, también tiene derecho usted también. Digo esto, hermano, porque yo he sido trabajador por años, bueno, toda mi vida he sido trabajador. Yo siempre he dicho, hermano, mi deseo es que me dé trabajo, pero mis condiciones son estas, y punto. Si dice, fíjese que no se puede, vaya, pues no se puede, no hay problema, no tiene por qué enojarse, sinceramente no tiene por qué enojarse, solamente tiene que decir gracias, le agradezco mucho, y adelante, no hay problema. La cuestión es no dejarse mangonear. ¿Por qué razón? Porque es peligroso que usted vaya a abandonar el culto, o la iglesia, o el evangelio, y el día de mañana lo vaya a lamentar. Pues es bueno que hay que poner las cosas en su debido lugar. Ellos, dice la Biblia, ellos daban testimonio que Jesús estaba vivo y que no estaba muerto. Eso era como darles una bofetada en la cara a los que habían inventado que Jesús se lo habían robado. Los jefes del Sanedrín. No les gustaba escuchar que Jesús estaba vivo. Mas Dios le levantó de los muertos. Dice Hechos 13:30, mas Dios le levantó de los muertos. Y ese es el tema de esta mañana. Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y eso que le quede claro, ese es el tema para que podamos entender el por qué estoy hablando tanto de que Jesús está vivo. Y es que Jesús está vivo. Y si alguien me dice lo contrario, pues que se vea, que me lo testifique con la Biblia. Yo no quiero otra cosa. No quiero un libro adicional. No, Señor. Yo quiero que me diga con la Biblia, con la palabra de Dios, si es que es cierto que cree que Jesús está muerto. Que me diga con la Biblia. Que la Biblia diga claramente que Jesús no resucitó. Ahí sí yo le puedo creer. Pero ¿en qué parte de la Biblia está eso? Certificando que Jesús estaba vivo. Por eso es que el Evangelio de Cristo es poder, porque su autor está vivo, según Romanos 1:16. La Biblia habla bien claro, la boca de Pablo habla bien claro, la mente de Pablo, escribiendo los Romanos, les dice que el Evangelio es poder. En Romanos 1:16, ahí lo puede buscar. Y para testimonio a los que no creen, o para los incrédulos que dicen ser ateos, aunque hoy no hay ateo. No hay un ateo. Solo personas, bueno, la Biblia le llama de necio. Así le llama la Biblia. No dice ateo. La Biblia dice que sí, que hay personas necias. Yo aquí le escribí la palabrita negligente, por no ser muy grosero, ¿verdad? Pero la palabra necio significa mucho. Eso lo va a hallar en el Salmo 14:1 y en el Salmo 53:1. Ahí lo va a encontrar. Que no hay ateos, solamente personas negligentes que piensan que no hay Dios, que no existe Cristo, pero ese es otro tema que lo vamos a discutir otro día. Pienso de esa manera, estimados hermanos, que solo personas negligentes. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él desde Galilea hasta Jerusalén, los cuales ahora son sus propios testigos oculares, no que dicen que me dijeron, no, ellos vieron oculares ante el pueblo, según el verso 31 del capítulo, y el capítulo 1 y verso 13. Todos estos fueron sus testigos ante el pueblo que negaba la existencia de Jesucristo resucitado y que se le había aparecido. Amados hermanos, esto es hermoso escuchar esto. Esto es precioso aprender de la palabra de Dios. Y lo más tremendo es que Jesús se les apareció a sus discípulos por muchos días. No quedaba otra alternativa. Había que reconocer y aceptar que Jesús estaba vivo,
aunque ellos, los señores gobernantes, los señores que decían defender al pueblo, los señores que decían reconocer a Dios como el único Dios, los señores que decían que practicaban la ley de Dios o que obedecían la ley, que la cumplían, ellos mismos estaban en contra de Dios por sus hechos. Aunque Jesús estaba vivo, aunque a ellos no les gustaban, pero esa era la verdad ante la sociedad judía y todos los que oyeron decir de esto. Ahí habían gentiles también de muchos lugares, los que lo negaban. Ese fue el discurso cuando llegaron a aquel lugar y dijeron así: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, según el verso 32, y que nos alcanzó hasta nosotros, dándonos este honor de ser salvos de la ira venidera. Es de vivir agradecidos con nuestro Dios por esa salvación tan grande por medio de su Hijo Jesucristo. Es de vivir agradecido. Pablo les decía claramente cuando llegaron a este lugar, a Pisidia, a Antioquía de Pisidia, les dice, debemos de darle gracias a Dios que por medio de Jesucristo tenemos esta salvación. Ojo con esto. Estimados hermanos, la salvación no es un juego. La salvación no es un cuento de camino real. La salvación es una realidad. La salvación Cristo la da, pero si usted reconoce que es un pecador y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador personal, ahí está la clave, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a los israelitas, y hasta nosotros los gentiles hemos sido favorecidos porque por medio de Jesucristo alcanzamos las bendiciones de esa promesa en la Biblia. Dice, a los que creyeron, dice, lo pueden encontrar en Juan capítulo 6, verso 47, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7, ahí lo va a encontrar. Según el versículo 33, se hace un paralelismo con los antepasados de ustedes. Les dijo Pablo que comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. Jesús dijo, el que cree en mí es como que si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Juan 6:47. En eso de todos también nos toma en cuenta a los gentiles, a nosotros y todos los que hemos aceptado esta oferta por fe. Deberíamos de vivir agradecidos con Dios por toda la vida, no solo cuando estamos en la casa de oración, por ese enorme privilegio tan grande que no lo merecíamos. Eso es cierto, pero Dios en sus misericordias nos tomó en cuenta, juntamente con los israelitas y a todos por igual. Estimados hermanos, esto da a entender hacia simple vista que el privilegio era para los israelitas, no era para nosotros. El privilegio de la salvación era para los hijos de Israel, para los hijos de Jacob, para los hijos de las 12 tribus de Israel, para ellos. Pero Dios en su misericordia nos tomó en cuenta a nosotros. Hoy en esta mañana yo quiero decirle así a ciencia cierta que por favor tome en cuenta la palabra de Dios y practíquela, vívala. Le digo por experiencia, no es que me lo han contado. En la vida no cristiana el hombre no prospera para nada. Pero en la vida cristiana se evita un montón de cosas. Y prospera no solamente en la parte espiritual, también en la parte física, en la parte económica,
en las finanzas, Dios le bendice, pero se necesita que usted reciba a Jesucristo como el único Señor y Salvador personal y abandone el pecado por completo. A manera de conclusión, porque el tiempo es oro, concluimos con el pensamiento que los muertos para nunca más volver a ver corrupción, y solamente Jesucristo es el único por momento. Así lo dijo: os daré las misericordias fieles de David. En este término fieles se encuentra la persona de Jesucristo, por ser el cumplimiento de todas las profecías que pronunciaron los profetas del Antiguo Testamento. Esto no está bien claro que aquí, esto está bien claro que aquí está el cumplimiento de toda la ley que se requería para ser salvo. Se toma en cuenta en el antiguo tiempo, de lo contrario no se podía de ninguna manera, no había otro medio, otro método. Juan el apóstol dice que para esto apareció el Hijo de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 38. Estimado oyente, necesitamos que Jesucristo transforme nuestras vidas. Aquí está nuestra confianza en Dios, en que no nos dejará perecer jamás, porque no solo le somos fieles, sino que hacemos lo que Él nos manda hacer, más que cualquier otra cosa. Espero que esta meditación nos sirva, y que Dios levantó, no vio corrupción su Hijo Jesús. Es decir, Jesús no vio que su carne se deshiciera o se descompusiera, porque Él no estaba para ver corrupción, sino que se levantó intacto y Jesús resucitó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Él y obedecer su palabra. Dios nos bendiga a todos.